Muy buenas noches a todos. Emocionadísima de estar reunidos con ustedes. Yo soy la doctora Tatiana Roy, soy miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y hoy voy a estar coordinando la actividad de esta noche, ¿verdad? El tema que tenemos hoy es comunicación clínica y seguridad del paciente. Un tema que yo creo que es súper interesante, súper debatible, más ahora en la época que estamos pasando de pandemia, que aumentó demasiado el flujo de pacientes, ¿verdad? Y que eso limita un poco la comunicación con ellos. Y también para tratar de optimizar lo que es la seguridad de nuestros pacientes, ¿verdad? El tema de hoy va a estar a cargo de la doctora Diana Rodríguez, el doctor José Bolaño y el doctor Jesús Falcón, ¿verdad? Pero antes de empezar, les quiero agradecer realmente a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por organizar esta actividad que nos permite que interactuemos, que intercambiemos nuestras experiencias, ¿verdad? A los colegas nacionales e internacionales que se están conectando, ¿verdad? Y también a Zabal, que permitió realizar esta actividad también, ¿verdad? Vamos a arrancar con el primer tema, que es cómo enseñar comunicación clínica en el grado y en la especialidad. Esto está a cargo de la doctora Diana Rodríguez. Ella es profesora principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en epidemiología clínica. Es instructora clínica de la Universidad Concordia de Wisconsin, Estados Unidos. Es investigadora del RENACIT y del CONCITEC. Adelante, doctora, ansiosos de escucharte. Muchísimas gracias. Pongo la charla. Ay, no sé, no la veo. A ver. Ahora sí. Ok. A ver, miremos. Ok, es todo correcto. Entonces, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este podio, agradeciendo a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, doctor Celauro y todo su comité directivo. Vamos a hablar sobre cómo enseñar comunicación clínica en el grado y la especialidad. Y dice así. Dos palabras sobre por qué vamos a dictar esta charla. Algo sobre las fallas en la comunicación y los riesgos de una mala práctica, ¿no? Acá hay unos dígitos que podrían llamar la atención, por ejemplo, este que habla de que ¿dónde estuvo la falla para esos errores, esa mala praxis? En este recuento dicen que un 30% estuvo el problema en la comunicación. En este otro dato, como ustedes pueden ver, sobre todo la esfera, miren ustedes, dónde eran que hubieron más errores. Y como podemos ver, fue en anestesia, en emergencia y en radiología. Continuamos, pero el problema es que puede dejar injurias. Y como ustedes pueden ver, de acuerdo a las tonalidades, esto puede ser un 37%, dejaron problemas de injurias, pero puede ser de baja magnitud, mediana, alta e incluso muerte, como ustedes pueden ver de acuerdo a los colores. Y vamos al tema. Entonces, por ejemplo, la importancia de la comunicación efectiva, ¿no es cierto?, en el cuidado de la salud. Entonces, la comunicación efectiva es muy importante en la atención médica, ¿no? Porque si no tomamos en cuenta esto, la calidad de la atención se va a ver afectada. ¿Y qué va a ocurrir? Van a ocurrir los aumentos de los costos sanitarios y resultados negativos para el paciente. Por lo tanto, la comunicación efectiva implica conocimientos de salud, competencia cultural y barreras lingüísticas. Es bidireccional entre pacientes y los sistemas sanitarios. Entonces, si el paciente o el proveedor de la atención médica carece de una comprensión clara de la información transmitida, la prestación de la atención se va a ver comprometida. La Young Commission recomienda lo siguiente cuando hablamos de este tópico y dice, debemos evaluar la alfabetización en salud del paciente. Eso es importante, a veces obviamos, pero hay que conocer el grado de conocimiento de alfabetización sanitaria para poder dirigirnos a él. Comprensión cultural y barreras del idioma. Hay que tener una comunicación efectiva, ver lo de la alfabetización sanitaria, evaluación de la alfabetización inicial del paciente, brindarle una educación al paciente, mejorar la comunicación, confirmar la comprensión del paciente con un teach back y competencia cultural y lingüística. Para lo de la alfabetización sanitaria, pues sin duda lo que tenemos que hacer es educar a nuestro paciente. Y hay una metodología que es muy conocida cuando hacemos cursos de mejora continua de la calidad, en la que dice PDSA en inglés, Plan, Do, Study, Act.
planificar, hacer, estudiar, actuar. Seguimos. Este es otro paper interesante de México, de Iliana, que habla de la enseñanza de la comunicación en medicina. Ok, lo que ella dice que la comunicación es una competencia nuclear. Por lo tanto, se requiere una comunicación efectiva entre pares desde el pregrado, posgrado y durante el ejercicio de la profesión. ¿Esto qué nos dice? Que tiene una característica transversal, debe ir a lo largo de toda la carrera, tanto incluso cuando estamos en ciencias básicas y luego cuando pasamos a los cursos de clínicas. ¿Correcto? Y dice así, se requiere habilidades para la comunicación oral, paraverbal, no verbal, escrita y manejo de una escucha activa. ¿Para lograr qué? Mayor satisfacción del paciente, mayor adherencia al tratamiento, disminuir el error médico y mejorar también la satisfacción del médico y, por qué no, del paciente, ¿no? Michelson también daba algunas recomendaciones aquí en las cuales decía pues que es una habilidad aprendida, que está compuesta por conductas verbales no verbales, que incluye una adecuada iniciación, contando con respuestas apropiadas, hay que ofrecer las mejores recompensas al receptor, requiere de un tiempo y un entrenamiento, y estar influida por factores contextuales prevalecientes. Este es otro paper interesante de Philippa Moore. Ella es una chilena y nos habla un enfoque de lo que ocurre en un ambiente en Chile, la comunicación médico-paciente, una de las competencias básicas. Y yo he puesto en negrita lo que quiero que destaque y lo que quiero que llegue a vuestra retina. Y dice así, entonces, ella dice, hay que apoyar la docencia de comunicación efectiva en medicina. Y acá nos habla de la comunicación médico-paciente. Esto en una escuela de medicina en Chile. ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Dice, la enseñanza formal, bien estructurada, pero nos habla de que a lo largo de toda la currícula, como les dije, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, debe verse estos aspectos de comunicación. Hay que hacer docencia en pequeños grupos. Ella y muchos lo dicen. Hay que hacer esta actividad centrada en el estudiante para que él mejore y luego él replique. Metodologías experienciales e interactivas que permitan que la observación directa o indirecta usando pacientes simulados y reales. También se habla de filmación. La observación estructurada usando guías que permitan mediciones de las habilidades demostradas. Feedback, como ustedes lo van a poder ver en muchos papers luego, entonces eso también es importante. Evaluación sumativa, que debe incluir observación de entrevistas estudiante-paciente. Docentes con experiencia, es que hay que prepararse, no porque somos médicos ya tácitamente tenemos habilidades en este campo. Y lo que siempre dicen, los grupos pequeños. Y debe haber correspondencia entre lo que se enseña en comunicación y lo que se enseña en la clínica, modelaje del docente y la práctica. Y como bien dije, a lo largo de toda la carrera. Muy bien, este es otro paper interesante de Jason Riveros. Este es un paper peruano, de un compatriota, y habla de las competencias del médico residente como educador en una universidad privada. Y bueno, ¿qué hizo él? Hizo una especie de sondeo, quiso conocer los conocimientos, actitudes y prácticas de este grupo humano de residentes para ver qué opinan respecto a las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, eran 271 médicos. La encuesta consistió en averiguar las opiniones, las actitudes y las prácticas sobre técnicas de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ¿y qué es lo que él encontró? Que tenían una adecuada autopercepción de sus conocimientos, siendo mayor en los residentes mayores, de tercero y superiores, en beneficio a la enseñanza que van a impartir a los menores, incluso internos, externos. Lo que él resalta, dice, que las conferencias interactivas con un profesor y el trabajo en grupos pequeños nuevamente con un moderador fueron las estrategias educativas de mayor preferencia. Perfecto. Entonces concluye que estos doctores residentes tenían muy buena inclinación hacia estas técnicas de enseñanza-aprendizaje. Este es otro documento interesante y este es de otra doctora peruana también, he traído a mis compatriotas, que trabaja en mi universidad y trabaja en mi hospital. Y esto es interesante porque esto es lo que hacemos con los residentes. Curso de docencia para residentes. Se hizo un curso de docencia y se quiso ver, a ver qué resultados daban. Y dice así. Entonces, se le hizo a los residentes que estaban de medicina interna, de primero, segundo y tercer año, y se evaluó con un programa educacional que se llama Kirkpatrick. Y dice así. Entonces, se les implementó el curso y luego se evaluó aplicando el Kirkpatrick 1, que mide qué es reacción y mide la satisfacción oral, el desempeño docente y la calidad.
Kill Practice 2, aprendizaje, que mide conocimientos y encuesta de actitudes. Kill Practice 3, que mide, esto es bien interesante, porque para que no sea ilusión de un día, se hizo luego, después de 3 meses, se evaluó para ver qué tal. Todavía le seguía los consejos del curso y sí fue positivo. De manera que el curso de docencia en el campo clínico para los residentes fue factible de implementar y tuvo un alto grado de satisfacción. Seguimos con este otro paper, Educación Médica. ¿Y qué nos dice? Este es un famoso doctor español, Roger Ruiz Moral, y dice, comunicación clínica, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué enseñar? Y dice así, que la comunicación clínica, la CC, es una competencia fundamental que debe poseer el médico y que la CC de calidad se relaciona con importantes resultados en la atención a los pacientes y que esto debe y puede y debe enseñarse. ¿Y de qué nos hablaba? Lo que ya nos dijeron algunos autores, de las denominadas técnicas experienciales, por ejemplo, que incorporan el feedback, la repetición, la reflexión, tras encuentros con pacientes que pueden ser reales o simulados, con profesores preparados y de manera continuada a lo largo de toda la currícula. Todos coinciden. Y luego nos habló de este LAB-CCC, que es un consenso que viene a ser un núcleo curricular de habilidades comunicativas, que en ese momento se organizaron 46 expertos de Iberoamérica, España y Portugal, para hacer esta propuesta sobre los contenidos a enseñar en los estudios de medicina, ¿cierto? Quisieron involucrar esto. Y bueno, y como ustedes pueden ver en este dibujo, lo importante es los dominios: comunicación médico-paciente, comunicación con la familia, comunicación intrapersonal, comunicación intra e interprofesional, comunicación por diferentes canales y la comunicación en situaciones especiales, que la verá mi colega. Seguimos. Este es otro documento interesante. Esto es de una colombiana, una mexicana, modelo de rol, experiencias y capacidades comunicativas en estudiantes de medicina. Me gustó esto por lo que dice así. La comunicación es el eje central y que debe ser transversal de las currículas de los médicos a nivel mundial, lo dicen ellos. Ok, pero acá hay algo interesante, que ellas lo que señalan es el modelo del rol docente y se reconoce como factor clave. ¿Cuál? Nosotros los profesores, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Y dice así, modelo de rol en relación con la currícula en la comunicación. Enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de medicina. Hicieron una revisión bibliográfica, ¿cierto? ¿No es cierto? Revisando todas las bases de datos bibliográficas. ¿Y qué vieron? Se señaló el modelo de rol, la identidad, las características y las capacidades pedagógicas del profesor. Además, se expusieron conceptos como modelo de rol positivo y el antimodelo, el malo. Y luego, ¿qué vio? Pues aquí vio que el rol docente tiene, en función de la experiencia de comunicación y los escenarios, los momentos y la forma con los que se lograron las capacidades, competencias, habilidades comunicativas en los estudiantes, lo que demostró que el aprendizaje por medio del ejemplo que debemos dar de los profesores resultaba fundamental. Muy bien, conclusión, modelos de rol en la práctica comunicativa del estudiante, el modelo de rol y su influencia en el desarrollo de capacidades en la comunicación y el profesionalismo. Continuamos, y acá dice así, miren ustedes en este dibujito, docente como modelo de rol, flecha, ejemplo y testimonio en el ser, saber, hacer. Docente como modelo de rol, mejor forma de enseñar, no intencionada, informal, episódica. Y aquí hay estas 3 esferas, que lo más interesante que dice capacidades profesionales, conocimiento y competencias clínicas, cualidades y atributos personales, comunicación asertiva, empática y centrada en el paciente, y las competencias pedagógicas y habilidades para la enseñanza, feedback constructivo y conocimiento del currículo médico. Seguimos. Este es otro interesante trabajo también en Madrid, nos cuenta su experiencia. Aquí es el mismo Roger, que ya lo conocemos, Roger Ruiz Moral. Enseñar y aprender habilidades de comunicación clínica en la Facultad de Medicina, experiencia de la Francisco de Vitoria, Madrid. Y bueno, nos habla él ya, acá ya pone un término más, nos habla de comunicación clínica, ya nos habían dicho, pero ahora nos habla también de la importancia de los pacientes simulados, nos habla del feedback específico y personalizado, nos recomienda, igual que los otros autores, los grupos pequeños, el aprendizaje experiencial impartido por profesores médicos especializados de forma integrada con el resto de habilidades clínicas y no puntual, sino a lo largo. Entonces, un programa transversal dirigido a los estudiantes de medicina para su formación en habilidades de comunicación clínica.
Y ahí está un dibujo en 1000 palabras, ahí ven ustedes ciencias básicas, ahí ustedes ven asignaturas clínicas, pero miren los ejes que van así horizontales: habilidades interpersonales y comunicación, enseñanza clínica, humanidades, valores y ética, investigación clínica. Siguiente, luce un poquito lleno de letras, pero viene acá la traducción. Primer año, habilidades de comunicación básica. Segundo año, el médico ante la experiencia del sufrimiento. Tercer año, la entrevista médica, el método clínico central del paciente. Cuarto año, emociones en la conducta y situaciones específicas. Quinto y sexto, situaciones específicas. Y acá miren ustedes, lo que me gustaría enseñarles es lo siguiente. Acá tenemos metodología del aprendizaje de las habilidades de comunicación. 1, sesiones interactivas. ¿Y qué dice? Demostrativo, casos y videos, discusión, grupos y plenarios. Segundo, talleres, experiencial. ¿Y qué dice? Experiencial. Y dice role playing, el juego de roles, peers, los pares, y con pacientes simulados, y hacer el feedback y repetición. Y luego la última dice, encuestas individuales con pacientes estandarizados, experiencial, video, grabaciones individuales de encuentro con pacientes simulados, autoevaluación, feedback del profesor. Continuamos, y esta es la famosa pirámide de Miller, y dice así, de abajo para arriba: lecturas y clases magistrales a la antigua, conocimiento, saber. Ejemplificaciones mediante audiovisuales, competencia, saber cómo. Role playing con compañeros o con pacientes simulados. Actuación, demuestra cómo. Práctica con pacientes reales, práctica, hacer. Siguiente, este es otro trabajo peruano que se los he querido traer, que salió en la revista Médica Herediana, que es de mi universidad, y dice, examen clínico objetivo estructurado. Examen clínico objetivo estructurado, el famoso ECOE. Esto lo estamos aplicando y así evaluamos a nuestros residentes, porque esto es para competencias de comunicación y profesionalismo en especialización en medicina, o sea, residentes. Y así fue. El objetivo, esto es una revisión, una revisión es una lectura que hace el doctor Tixer, y dice de la utilización de la simulación clínica como un instrumento de entrenamiento y evaluación de las competencias, profesionalismo y comunicación en los programas de residentado. Y ahí está el ECOE, y que dice que evalúa el aprendizaje y es recomendada por sistemas de acreditación internacional, como ¿quién? El Royal College of Physicians of Canada, que elaboró los estándares Canadian Medical Education Directives for Specialists, y también el Comité de Acreditación de los Programas de Posgrado de los Estados Unidos de América, Accreditation Council for Graduate Medical Education, y ahí están sus siglas. Entonces, para la evaluación de las competencias de comunicación y profesionalismo, el ECOE aplica escenarios de simulación clínica validados que permiten una evaluación formativa y sumativa en el residentado, y hace un paralelo entre lo que las competencias según el CANMEDS y según el ACGME, ¿no es cierto? CANMEDS, experto médico, comunicador, colaborador, gestor, consejero de salud, erudito, estudioso, profesional. ACGM, profesionalismo, habilidades interpersonales, conocimiento médico, cuidado del paciente, práctica basada en el contexto del sistema de salud, práctica clínica basada en el aprendizaje y la mejora. Muy bien, y miren la pirámide. Tixer se atreve a hacer una modificación, bueno, no Tixer, recoge lo que dice Fornell, porque Fornell Vallée es el que hace esta modificación a la conocida pirámide. Y miren ustedes, abajo dice, 1, conoce exámenes, test, exámenes de respuesta. 2, sabe, por ejemplo, con casos clínicos, incidentes críticos. 3, muestra cómo. Ahí vienen las simulaciones y ahí viene el ECOE. Y 4, hace portafolio minisex y videograbaciones. Seguimos. Y las ventajas y las desventajas del ECOE que siempre puede haber. Y cuando habla de desventajas, habla un poquito de que requiere organización y un poquito que puede incurrir en costos, pero que desde el punto de vista positivo es positivo. Entonces, conclusiones, la comunicación y el profesionalismo son competencias transversales. El ECOE es un instrumento que permite evaluar de forma estandarizada el desarrollo de competencias en comunicación y profesionalismo de los residentes. Entonces, evaluaciones formativas o sumativas son las que se realizan, y se debe impulsar la aplicación de la simulación clínica como método de enseñanza de las competencias de comunicación y profesionalismo. Continuamos. Y este es otro interesante paper de María que dice cómo aumentamos las habilidades en comunicación de los estudiantes, ¿cierto? Y dice así. Entonces, esto fue realizado en un centro médico universitario de Hamburgo, en Alemania, ¿cierto? Quisieron promover y mejorar las habilidades comunicativas, ¿cierto? Sobre comunicación entre el paciente y el médico dentro de un plan de estudio de medicina. Y así encuestaron estudiantes al principio y al final del curso,
se hizo una encuesta que consistió en una autoevaluación de sus habilidades, así como una calificación estandarizada de expertos y una evaluación de los módulos. ¿Qué hicieron ellos? Que estos estudiantes participaron en un proyecto y había un grupo que recibía la intervención y otro era el grupo de comparación. Y entonces los estudiantes que asistieron al curso de las habilidades comunicativas mostraron un mejor rendimiento, así como también tuvieron un mayor grado de competencia autoevaluada. Y todo esto se refleja de una medida objetiva estandarizada. Conclusión, los resultados del estudio mostraron que la formación permitió a los estudiantes adquirir una competencia de comunicación a lo largo de un programa de formación recientemente desarrollado. Este es el dibujo que solamente nos está denotando como un esquema. En un lado estaban aquellos que recibieron este programa, o sea, el grupo de experimentación, y en el otro lado iba el grupo control, el que hace su día a día como tal. Y hubo muy buenos resultados con este programa. Este es interesante, porque esto es en la India, y es bonito porque dice así: habilidades de comunicación, la enseñanza de estas habilidades a los estudiantes de medicina, ¿cierto? Y dice así, entonces, las habilidades comunicativas pueden enseñarse a los estudiantes de medicina para aumentar su competencia clínica, correcto. Entonces, ¿qué quisieron? Enseñar habilidades básicas de la comunicación. Eligieron un año, que fue el 4º año. Y acá bien interesante, se les impartió la formación en habilidades básicas en comunicación, pero también hubo un asesoramiento básico y se les enseñó la técnica de entrevista con el paciente. Y aquí viene esta famosa guía de Calgary-Cambridge, y la mejora en la comunicación se evaluó mediante el cambio en las preguntas de opción múltiple, ¿no? Antes y después de la formación, el examen clínico del paciente y las puntuaciones del cuestionario estandarizado de satisfacción del paciente. Eso es muy interesante, porque es el SPSQ. El paciente también está evaluando toda esta metodología. Y entonces, resultados, el 88% de los estudiantes de la muestra estaban convencidos de la importancia de aprender habilidades en comunicación. El 90% se comunicaba mejor después de la formación y se comprobó con la mejora de lo que decía el paciente. Y es necesario entonces el entrenamiento de habilidades comunicativas durante los años de estudio. Conclusión, buena comunicación durante los años de formación ayudará a los estudiantes de medicina. Suficiente, seguimos. Y acá miren ustedes en qué consistieron los métodos estos de teaching learning. Diana, ¿sí? Tenemos 2 minutitos, por favor. Ya, entonces ahí miren lo que ya dijimos, las técnicas que utilizaban, y ahí está el Calgary-Cambridge, muy bien. Y miren ustedes, actitudes positivas de los alumnos, la mayoría en azul, ¿no es cierto? Luego también miren cómo fue el antes y después. Y con esto vamos terminando. Muchísimas gracias. Aquí no ha sido mi maestro, pero casi leo mi maestro porque lo admiro, es el doctor don Gregorio Marañón. Y está con su famosa silla. ¿Qué es lo que le preguntaron a don Marañón? Don Marañón, con todo lo que ha revolucionado la ciencia, ¿qué es lo que usted dice que es lo más destacado? Pensaron que iba a decir la tecnología, qué sé yo, la comunicación online. Él dijo la silla. La silla que necesita el estudiante de medicina, donde debe sentarse al pie de la cabecera del paciente para hacer la buena historia clínica y comunicarse con empatía y que el paciente le abra su corazón. Listo. Y aquí, con esto cierro, que esto es dedicado, tampoco soy mi profesor, pero lo admiro mucho, a, digamos, William Osler. ¿Y qué decía William Osler? William Osler dijo, el hospital como universidad. ¿Qué quiere decir? Él notaba una diferencia entre aquellas enseñanzas que nos dieron en el edificio, en las salas cerradas, diferente a lo que luego yo, cuando voy al hospital, tengo que seguir aprendiendo ya como alumna, pero en el día a día con los pacientes. Entonces decía, pregúntele a cualquier médico de 20 años, quien dirá que la medicina que aprendió en las escuelas fue totalmente diferente a la medicina que aprendió junto a la cama del paciente. Y aquí es lo que me gusta, lo que él habla, porque habla de la medicina hospitalaria, la medicina hospitalaria ha cumplido la visión de Osler del hospital como universidad. Entonces, desde la época de Osler ha pasado muchas cosas, hay muchos especialistas, pero dice, continúa el imperativo ético de enseñar mientras se brinda atención humana. El hospitalista debidamente capacitado podría estar preparado para hacer contribuciones importantes a la enseñanza de la ética médica y la comunicación médico-paciente. Fíjense desde qué año ya se celebra esto. Si estos objetivos se cumplen, podríamos volver a la visión
original de don William Osler del hospital como una universidad. Ahí está don William, ahí está, como dice el autor, parece que está una posición como Le Penseur de Rodin, ¿no es cierto?, el pensador, y también tiene su silla. Y fíjense ustedes, William Osler, 1849 a 1919, coloca su pierna derecha en la silla y está en parte sentada en su respaldo. Toda su atención está centrada en algo que el paciente presenta, probablemente en el abdomen. Al mismo tiempo está pensando, como lo muestra su mano, sujetando la cabeza en una actitud que recuerda a la escultura del pensador Le Penseur de Rodin. Me despido con esta lámina. En esta bonita lámina de mi Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Hospital del Estado de tercer nivel, estoy con aquellos que me generan energía, vitalidad y pasión por la enseñanza, por la academia. Mis estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estas niñas, las rubilindas, son del Wisconsin, del Concordia University, Wisconsin, Estados Unidos, de las cuales soy Clinical Instructor, y también está Eric, que es de University College Cork, de Irlanda, y teníamos la visita de la doctora que está de verdecito, que venía de McGill University, Canadá. Con esta lámina les quedo muy agradecida, ellos son el motor y ellos son los que permiten que los profesionales y los profesores sigamos aprendiendo, pues que nunca se termina de aprender. Muchísimas gracias, estoy alerta a las preguntas, muy gentiles. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Las preguntas vamos a dejarlas al final, ¿sí? Vamos a escuchar, vamos a seguir con los temas. Ahora vamos a hablar de seguridad del paciente y su implicancia en la práctica clínica. Va a hablarnos el doctor José Miguel Bolaño. Él es especialista en clínica médica, es jefe del Departamento de Medicina Interna del Gran Hospital Julio Perrando, presidente del Comité de Calidad Institucional y Seguridad del mismo hospital, es vicepresidente del Distrito Chaco de la Sociedad Argentina de Medicina, es docente de Medicina 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Te escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, como siempre, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación, donde tengo muchos amigos. Ahí está Jesús, es uno de los amigos, Hugo Celauro estuvo hace poco compartiendo un momento con nosotros, y a Carolina la conozco de mensajes y llamadas. Y conozco, por supuesto, otros colegas. Así que felicitaciones a la nueva comisión directiva también. Bueno, voy a compartir mi presentación. A ver si todo funciona bien. Oh. Funcionaba bien hasta hace 5 minutos, ahora no la estoy encontrando, pero no desesperemos. No te preocupes, doc, te esperamos. ¿O me avisas? Ahí está. Ahí está. Se ve bien, ¿no es cierto? Súper bien. Sí, doctor. Sí, sí. Bueno. Cuando me invitaron a hablar de esto, ahora me gustaría que empecemos a controlar, y yo también, a partir de ahora, voy a tratar de cumplir con el horario, que es algo que me cuesta mucho. La verdad que para mí siempre es un honor y un gusto participar de estas jornadas. Como desconozco y sé que hay una audiencia heterogénea, quería fijar algunos conceptos muy básicos y voy a pasar unas diapositivas que tengo sobre seguridad del paciente para que queden para después, si es necesario, para profundizar un poco en el tema, ¿no? Pero lo que quería decir es, la definición de la Organización Mundial de la Salud de seguridad es la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable. Vincent, que es uno de los popes de la seguridad del paciente, dice que son todas las acciones destinadas a evitar o prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria. Y podríamos definirla como la prevención del daño asociado a los cuidados de la salud. O sea, que nadie vaya a una institución de salud y sufra un daño por ser atendido y no por la enfermedad, para decirlo de otra manera. Voy a saltear esto. Las primeras descripciones fueron de Brennan en 1991, lo voy a dejar para después. La piedra fundamental de la seguridad del paciente fue sin duda errores humanos, es como la Biblia de la seguridad, ¿no? Esto fue encargado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos,
Y lo que hicieron fue tomar el estudio de Brennan y extrapolarlo a las 33,6 millones de hospitalizaciones anuales y concluyeron que podía haber entre 44.000 y 98.000 muertes al año en Estados Unidos. Esto generó un escándalo en la sociedad estadounidense, lo publicaron en el Times, y era equivalente a la caída de un Boeing 747 por día. Eso era el impacto que tenía. O sea que un Boeing cargado de pacientes caía todos los días en Estados Unidos. Para colmo de males, a alguien se le ocurrió a John James, en el 2013, revisar y tomar otra herramienta que se llama Global Trigger Tools, que es una herramienta que estudia mejor los eventos adversos, que no sean solamente el interrogatorio acerca de los eventos adversos, sino una manera indirecta de buscar, y decían que no eran una, sino que eran 2 Boeing 747 lo que caían por día en Estados Unidos. Y que eran la tercera causa de muerte. Esto fue terrible. Después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer, el error médico constituía la tercera causa de muerte. Después voy a hablar en profundidad de estas cosas. A mí me gustan mucho los ejemplos de aeronáutica, Jesús lo sabe bien, y esta diapositiva me gusta mucho, porque uno se pone muy inseguro cuando sube a un avión, ¿no? La probabilidad de morir, esta es una diapositiva vieja, pero totalmente vigente, de 2015. La probabilidad de morir en un accidente de avión es más o menos esta. Digo para los que se ponen nerviosos cuando suben un avión. Yo particularmente me duermo cuando subo un avión. A los 5 minutos, mi señora siempre me dice que cómo hago para dormirme antes que despegue, ¿no? Porque me siento tan seguro en un avión. Hay 30 millones de vuelos comerciales al año, y eso mueve más o menos 3.300 millones de pasajeros por año. ¿Saben cuántos muertos hubo? Fíjense estas estadísticas viejas. En el 2014 hubo en accidentes aéreos comerciales, ¿no? 990. En el 2015 hubo 236. En el 2018 hubo 173 muertos. Cuando uno se sube a un auto, los accidentes, uno se sube mucho más tranquilo a un auto que a un avión, ¿no es cierto? Fíjense en los datos. Los accidentes de automóviles dejan 1.241.000 muertes anuales. Y la probabilidad cuando uno se sube a un avión es de cada 10 millones de pasajeros aéreos, 3,3 mueren por año. Y de cada 10 millones de pasajeros terrestres, 12.400 mueren al año. O sea que ustedes pónganse nerviosos cuando suben a un auto y no suben a un avión. Pero, a mí también me pone nervioso cuando entro a los sanatorios y a los hospitales donde no se trabaja en seguridad del paciente. Ustedes saben que hay deporte de riesgo, como muestra esta foto, que es el jumping, eso de tirarse de una cuerda, ¿no es cierto? Bueno, está medido el riesgo de sufrir lesiones por cada deporte. Y cuando uno entra a un sanatorio, a un hospital, a una institución donde no hay cultura de seguridad, donde no hay medidas de seguridad del paciente, es lo mismo que... Yo tengo esa sensación, y ahí viene el cirujano. Yo tengo esa sensación. Esta es la sensación que tengo cuando entro a un sanatorio o a un hospital donde no hay seguridad del paciente. El concepto de seguridad que hablé era el de seguridad 1. No me voy a extender en esto, así que después hablemos de lo que es seguridad 2. Las principales causas de error en la atención son la falibilidad humana, por eso el libro se llama Errar es humano. O sea, nosotros nos vamos a seguir equivocando. Eso no va a cambiar, lo que hay que hacer es poner barreras. Esto está dado por la complejidad de la medicina es mucho más compleja ahora que hace 40 años, es mucho más eficaz y es mucho más insegura que hace 40 años. Por deficiencia del sistema y por vulnerabilidad de las barreras. Y Reason estudió bien el proceso, me parece que lo podemos ver más adelante. ¿Cuáles son? Este es un modelo de por qué se produce el daño, ¿no? Factores que tienen que ver con la organización y la cultura. Reason los llamó, Reason no era médico, lo que dijo es, en el daño ocurren, hay fallas latentes que dependen del sistema, hay factores humanos y hay fallas activas. Y si uno va pasando todas estas barreras, se produce el daño. Esta imagen me gustó mucho, se la robé a mi amigo
Fabián Vítolo, que es probablemente el mayor teórico de seguridad del paciente en la Argentina, a esas diapositivas, por supuesto con su permiso, y me gusta mucho esta frase que él también usa, de Mario de Benedetti, que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Eso nos pasó con el COVID, ¿no? En el COVID, ¿qué pasó? En el COVID nos encontramos con esta situación, un virus de alta contagiosidad, particularmente en nuestros países latinoamericanos, condiciones socioeconómicas muy desiguales y falta de inversión y planificación estratégica. Entonces, esta es un flyer de La Tormenta Perfecta, una película con Mark Wahlberg de hace 20 años más o menos, y acá los protagonistas son la pobreza y el COVID, y generan esto que se llama sindemia, ¿no? Todos habrán escuchado ese término, que es la asociación de dos pandemias, el COVID y la pobreza. Y yo siempre me imagino al personal de salud como los marineros, el mundo en esta situación de dos personas agarradas de la mano frente a la tormenta, que probablemente sean dos trabajadores de la salud, y la economía que está como ese barquito en el medio de esa tormenta. En seguridad podemos tener tres abordajes diferentes. Alguna vez hablaremos solo de seguridad, pero podemos tener tres abordajes. Un abordaje ultra adaptativo, abrazando el riesgo. Fíjense que puse en el primer cuadro unos soldados, esa es una foto de Afganistán, y ahí el personal médico atendiendo a un paciente en un país asiático, ¿no? O sea, ese es el escenario que estamos viviendo en pandemia, ultra adaptativo, abrazando al riesgo, con las características que las prioridades son adaptarse y recuperarse. Y fíjense que es muy parecido a otras actividades de alto riesgo, como las fuerzas aéreas en tiempo de guerra. Después podemos tener otros escenarios, como los de al lado, que a mí me gustan mucho, pero que en este momento no ocurren. ¿Cuáles son los riesgos que tienen que ver con el virus? Una enfermedad alta contagiosa. O sea, ¿con qué nos encontramos en la seguridad del paciente? Una enfermedad muy contagiosa y con baja mortalidad. Esa es una característica de este virus, lo que hace que se disemine muy rápidamente, ni hablar de las nuevas cepas. Un elevado consumo de medicamentos, para los cuales no había suficiente equipo de protección. Cuando digo no había suficiente equipo de protección, en el mundo no había suficiente equipo de protección. Acuérdense de las restricciones de Estados Unidos a la venta de material descartable, ¿no? Y el descuido sistemático de la seguridad del paciente empujado hacia un lado por la pandemia, que fue lo que ocurrió. Todo el mundo empezó a preocuparse de la pandemia como si la seguridad no tuviera nada que ver. Algunos riesgos de esta pandemia que no tienen que ver con el virus. Yo sé que es difícil de encontrar en países latinoamericanos este apartado, pero capaz que ocurre en algunos, falta de política de salud pública, en planificación, perspectiva, que tengan continuidad. Esto que yo le llamo insuficiencia crónica de recurso humano competente. O sea, los países que tienen, voy a dar el ejemplo del Ministerio de Salud Pública del Chaco, que tiene muchos empleados y poco recurso humano competente. Muchos administrativos que en la pandemia no cumplían ninguna función. Un sistema de salud privado con un déficit organizativo y falta de progreso de calidad. Grupos poblacionales numerosos muy vulnerables. Es la tormenta perfecta, por condiciones de pobreza, por falta de acceso a agua potable, etcétera. Todas las condiciones que hacen a la salud. En países donde los sistemas asistenciales son cuestionados, pero en los países con un sistema sanitario no tan cuestionado, también tenemos grupos poblacionales con promedio elevado de edad. ¿Cómo gestionar en situaciones de pandemia? Es como manejar, yo puse esa imagen, ¿no? Sin GPS de noche por un camino de montaña en el medio de una tormenta de nieve con una sola luz delantera y los frenos fallando. Fue así. Y nos encontramos con todas estas situaciones de las cuales yo no voy a hablar y que fueron todas dudas, interrogatorios que fueron surgiendo a medida que fue apareciendo la pandemia. Y la OMS se expresó rápidamente. En marzo, la Organización Mundial de la Salud dijo que había algo que no había que descuidar, que era la atención primaria. Fue uno de los temas que hablé con Jesús antes de esto, ¿no? Dijo, ¿qué debíamos hacer al inicio de la pandemia? Y esto fue lo que ocurrió. A nivel mundial, 2/3 de los países dijeron que habían incluido los servicios relacionados a las enfermedades no transmisibles en sus planes nacionales como preparación y respuesta al COVID. Pero fíjense lo que pasó.
países de ingresos altos, 72% habían realizado esta inclusión, 42% de los países pobres. Ya empezamos a notar esas diferencias que ocurren. Incluyeron enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, y no incluyeron servicios odontológicos, rehabilitación y actividad de apoyo. Rehabilitación, todavía no sabíamos la importancia que tenía la rehabilitación en esta enfermedad, lo que significaba en el síndrome post-COVID. Bueno, errores porque desconocíamos ante qué nos encontrábamos. Hicieron una encuesta después de esto. ¿Qué pasó con esa recomendación? La mitad de los países dijeron que no cumplieron ninguna de las recomendaciones con respecto al seguimiento de tratamiento de la hipertensión. La mitad suspendió los tratamientos o sea, no tuvieron la atención necesaria sobre el tratamiento de diabetes y sus complicaciones. El 40% tuvo falla en el seguimiento de los pacientes con cáncer, ¿no? Después puedo contar anécdotas al respecto. 3 de cada 10 de las emergencias cardiovasculares. Los servicios de rehabilitación se interrumpieron en casi más del 60% de los países. Esto tiene razones, ¿no es cierto? En la mayoría, casi de los que respondieron a la encuesta, el personal de los ministerios de salud que trabajaba en la esfera de enfermedades no transmisibles fue reasignado para trabajar en el tema COVID, ¿no es cierto? El aplazamiento de los programas públicos de detección de cáncer de mama, de cuello, más del 50%, o sea, la mitad no siguió haciéndolos. Las razones son las que todos nos imaginamos, ¿no? Disminución del transporte, falta de personal, escasez de medicamentos, pruebas diagnósticas, otras tecnologías. Creo que ni necesito preguntar si Paraguay, Perú pasaron por la misma situación, porque estoy seguro que la pasaron, porque el mundo la pasó. Y esta fue la recomendación de la directora del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OMS al final de esto, y dijo que algo muy básico. Lo que sabemos ahora, sin embargo, es que no solo las personas con enfermedades no transmisibles son propensas a enfermar gravemente por el virus, sino que muchas que no pueden acceder al tratamiento que necesitan para tratar sus enfermedades. Entonces, hace muy poco se suspendió toda la actividad ambulatoria del Hospital Ferrando. El Hospital Ferrando es un hospital muy grande, le dije, de más de 500 camas, y yo estuve absolutamente en contra de eso, porque estamos descuidando la atención primaria de las enfermedades y el costo va a ser enorme posteriormente. Entonces lo que hay que hacer es asignar personal a que le dé continuidad a estos planes y dedicar el personal que puede a la pandemia. Este gráfico supongo que lo habrán visto todos, o todos los deben conocer. Le quiero preguntar a Jesús, ¿lo viste Jesús, Diana? Es un gráfico que se conoció mucho, en realidad se publicó en Twitter, y habla de las olas, las 4 olas del COVID, ¿no? Ahora ya este gráfico habría que hacer otro nuevo y superponerlo, ¿no? Porque decía, la primera ola es solo mortalidad y morbilidad inmediata por COVID-19, ¿no? La segunda ola son los pacientes urgentes no COVID demorados por restricción de recursos. Y esto está pasando. La tercera ola es el impacto de interrupción de la atención en enfermedades crónicas. Lo estamos viendo. En realidad lo vimos tempranamente. Yo le digo, yo lo vi dentro de los primeros 3 meses. Y la cuarta ola es lo que vamos a ver y que tiene mucho impacto sobre los cuidadores, sobre lo que en seguridad del paciente llamamos segundas víctimas, sobre lo que por ahí se llama tercera víctima, que son las instituciones, y sobre los pacientes que han sufrido esta afección, que en los grupos de psicólogos, nosotros tenemos una psicóloga trabajando exclusivamente en la unidad COVID, en el hospital modular del hospital, ya ven muchos cuadros muy parecidos a un síndrome de estrés postraumático como se ve en situaciones de guerra. El 17 de septiembre, ese es el día de conmemoración de la seguridad del paciente en la Organización Mundial, yo no voy a leer nada de esto, solamente lo que está en rojo, la OMS dio 5 recomendaciones. Establecer sinergia entre las políticas y estrategias de seguridad de los trabajadores de salud. O sea, había que crear un vínculo entre la salud y la seguridad en el trabajo, y había que capacitar a las personas en esto. Elaborar y aplicar programas nacionales a favor de la salud y seguridad. O sea, en plena pandemia, esto se debía haber reforzado.
proteger a los trabajadores de la salud frente a la violencia en el lugar de trabajo. Al principio de la pandemia vimos mucha violencia y segregación de pacientes, de trabajadores de la salud, ¿no? Estos que parecían los causantes de todos los males cuando eran los que le ponían el pecho a la situación. Mejorar la salud mental. 5 minutitos, ¿sí? Bueno, sigo con esto. La resiliencia, los 4 potenciales. A mí me gusta mucho este acrónimo que se llama AMAR, ¿no? La resiliencia es un factor fundamental en medio de una pandemia. Entonces, anticiparse, monitorear, aprender, responder. Anticiparse a lo potencial, monitorear lo crítico, aprender lo fáctico y responder a lo real, a lo inmediato. Esta es una herramienta que a mí me parece fundamental, y si uno aprende este gráfico y lo aplica, genial. ¿En qué podemos colaborar desde la calidad y la seguridad? Aportando estas cosas que están acá y que están escritas, y que a mí me gustaría, a ver, dije que había una declaración por parte de expertos en calidad y seguridad del paciente de la República Argentina, que decía, aplicar una mirada sistémica, proponer expertos en calidad y seguridad para actuar como un nexo entre la dirección y la primera línea de atención, o sea, que los que hagan seguridad estén como ese nexo. Hablar sobre el papel clave del liderazgo, que es un ítem importantísimo de la seguridad del paciente. Considerar las personas siempre primero, responder con agilidad, trabajar en equipo, ofrecer entrenamiento efectivo, robustecer las normas institucionales y utilizar medidas relevantes. ¿Por qué se avanza tan lento? Porque hay barreras, falta de reconocimiento, barreras culturales, la industria del juicio, dudas de evidencia científica, dificultad para presentar el caso económico, intereses no alineados y falta de aprendizaje organizacional, que es algo para hablar después. Y todas estas, fíjense, todas estas cosas ocurren acá, ¿no? Falta de liderazgo, escepticismo, individualismo, un poco de lo que hablé recién. ¿Por qué invertir en seguridad? Yo decía antes de empezar mi charla, y hablando con los colegas, que yo hice una diplomatura en seguridad del paciente, después hice un máster en gestión, y cuando hice la diplomatura le pregunté a mi profesor yo lo que buscaba es, trabajé mucho tiempo en gestión y trabajo en gestión, digo, tengo que convencer a un ministro y a un gobernador de que inviertan en seguridad del paciente. Finalmente, después de todo, la OMS dice que las muertes asociadas a eventos adversos es la 14ª causa de mortalidad en países subdesarrollados. Se limpió un poco todo esto de la primera, segunda o tercera causa, y por lo menos es la 14ª igual a una tuberculosis o igual al paludismo. O sea, produce tantas causas como la tuberculosis, el paludismo en los países subdesarrollados, como la esclerosis múltiple en países desarrollados. Y la inversión en programas de seguridad puede producir un ahorro del 15% del presupuesto de salud. Le decía que busqué el presupuesto anual de Paraguay, son 5.817 billones de guaraníes aprobados por el Congreso, o sea que son unos 850 millones de dólares, si mis cálculos no están mal, al valor del día. Y si uno invirtiera, yo digo, yo cuando empecé el programa de seguridad, tuve la suerte de hablar con un ministro que me escuchaba y que me ayudó a capacitarme inclusive, y yo le decía, podemos ahorrar el 15%. Para Paraguay esto significa esa cifra. Yo creo que con casi 130 millones de dólares se pueden hacer un poco más de cosas que la que se están haciendo en un año de ejercicio del presupuesto. Y bueno, nada más, gracias. Me quedó pendiente todo lo de salud, pero creo que estuve en tiempo, ¿no es cierto, Carolina? Para bien, doctor. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Muy interesante. Ya tengo unas cuantas preguntas que te van a hacer al final, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Malas noticias en distintos escenarios de la práctica médica, ¿verdad? Esto va a estar a cargo del doctor Jesús Falcón. Él es médico especialista en medicina interna, es magíster en docencia médica superior y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Adelante, doctor, te escuchamos. Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche.
Antes de comenzar, voy a romper un poco las reglas de la gente que hace discursos. O sea, pido disculpas ya de entrada si de por ahí se me va un poco la voz o aparece aunque otro acceso de tos, porque estoy un poco con un cuadro respiratorio leve. Así es que voy a empezar mi presentación con la proyección de un corto film que ya lo había presentado en ocasiones anteriores, pero creo que es bastante ilustrativo para el tema que vamos a tratar ahora. Por si no lo escuchan, está subtitulado esto. Yo me llamo Francisco, estoy desesperado porque he acudido en situación de salud en varios hospitales, he recorrido hasta los curanderos, hasta los médicos empíricos. Es ahí que yo, a raíz de mi resonancia magnética, yo acudí a una clínica privada, ahí por Loma Botán, y salió un doctor, me dijo que yo tenía descalcificación, o sea que ese es un cáncer. Es un cáncer que tratando, que tengo que acudir varias y varias veces ahí, que me va a medicar, me va a tratar. Después me fui en otro hospital que me dijo que no es para tanto. No es la forma, menos la manera de cómo me tiene que decir mi doctor, ¿verdad? Porque yo me pasé llorando casi 2 semanas continuadas, tengo varios proyectos, tengo familiares y soy educador, soy docente. Estoy totalmente decepcionado por la situación que estoy atravesando. Y ahora sí. Bien, analicemos un poco lo que nos cuenta Francisco. Nos dice, estoy desesperado, recorrí varios hospitales, centros de salud hasta curanderos. Un doctor me dijo que tengo descalcificación ósea, que eso es un cáncer, que es tratable. Acudí a otro hospital donde me dijeron, no es para tanto. Él se hace un análisis, creo que no es la forma de decir. Cuenta después, pasé varias semanas llorando, tengo varios proyectos, tengo familia y finalmente dice, estoy decepcionado. Analizando un poco su relatorio, fíjense por todo el paseo que le dimos a este pobre hombre, desde diagnósticos que muchas veces ni siquiera tienen un sustento lógico y el impacto que después genera en su futuro inmediato. Pasé varias semanas llorando, cómo impactó esto en sus proyectos, en su familia y la decepción que le provoca. Bien, Francisco no tenía una descalcificación ósea, no tenía cáncer y sí era para tanto, estaba cursando una mielitis longitudinal, fue diagnosticado, recibió tratamiento y por suerte, gracias a Dios, se encuentra en buenas condiciones de salud el día de hoy. Bien, ¿y cómo es que nosotros entregamos este tipo de información a estas malas noticias? ¿Será que esto es frecuente? Estimados colegas, lamento contarles, lamento informarles que gran parte de nuestra vida profesional vamos a enfrentarnos ante esta situación. Pero primero, discutamos un poco conceptualmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una mala noticia? Y es cualquier información que altera drásticamente las expectativas que una persona tiene acerca de su futuro. Esto no es muy taxativo, sino que depende de varios factores. De la visión del paciente, de la personalidad que él mismo tiene, de sus eventuales creencias espirituales, de su punto de vista filosófico, sus expectativas, el estado emocional o experiencias o vivencias previas que ya haya tenido. La mala noticia siempre es mala noticia. Eso nosotros no la podemos cambiar, ni tampoco conviene que la adornemos. El objetivo final no es evitar el dolor, sino que dar la información, dar la noticia, evitando el mayor impacto psicológico posible y facilitar que esto pueda ser asimilado de la forma más equilibrada que se pueda hacer. ¿Por qué es importante? Es importante porque es un hecho frecuente e inevitable y genera un gran impacto emocional. Hay una necesidad legal al respecto y creo particularmente que hay una mala formación cuando hablamos de esta competencia. Y por sobre todo que es un acto humano, ético y médico legal. No somos nosotros a lo mejor los únicos que tienen dificultades. Ya en papers de publicaciones hace varios años
Muchos de los médicos dicen que no se sienten lo suficientemente preparados o que no tienen la suficiente experiencia. Y otros ya en su periodo de entrenamiento describen que tienen falta de apoyo de otros profesionales, tienen sus propios temores personales, hay una falta de tiempo por la vorágine de la atención sanitaria, por una falta de supervisión y hay una poca retroalimentación posterior. Y a esto yo le agregaría nuevamente la sensación de miedo que nos da al enfrentarnos ante esta situación y el desconocimiento. Bien, entonces analicemos algunas directrices para dar malas noticias. Prepararse bien con antelación nosotros mismos, preparar al paciente, elegir el lugar, reservar el tiempo, tratar de conocer lo que el paciente ya sabe o cree saber, explorar hasta dónde el paciente quiere conocer, compartir la información, ofrecer apoyo emocional y cerrar la entrevista con un plan. Vamos a analizar esto puntualmente con algunos ejemplos, con algunos casos cortos. Bien, prepararse con antelación, ¿qué significa? Reunir la información necesaria y precisa de la historia clínica del paciente, del diagnóstico que estamos manejando. A eso se refiere cuando dice reunir la información necesaria y precisa. Identificar apoyo que pueda ser necesario y tenerlo a mano, eventualmente algún otro miembro del equipo de salud o algún consultante, si hablamos de cáncer, que más frecuentemente asociamos con malas noticias, sería el colega oncólogo o un paliativista en su efecto. Preparar al paciente, esto cuando sea posible. Tendríamos que dejar que el paciente o su familia conozca lo que nosotros estamos pensando sobre una prueba diagnóstica que estamos pidiendo y hacerle ver nuestra duda luego al principio ante las posibilidades benignas de un potencial diagnóstico y que puede ir hasta la posibilidad de un diagnóstico un poco más negativo u ominoso. Veremos más adelante eso con un pequeño ejemplo también. Y identificar a personas que puedan ofrecernos también apoyo, sobre todo del entorno del paciente, algún familiar, por supuesto, bajo autorización del eje principal de esta situación, que es el paciente. Bien, un pequeño caso. Juan, de 45 años, fumador de 2 paquetes por día, consulta por una tos persistente, hemóptisis, le practica una placa de tórax y esta muestra una imagen nodular en el lóbulo superior del pulmón derecho. Por supuesto, las posibilidades de un cáncer son altas. Y Juan está esperando para consultar. Se da un diálogo, el médico le dice, me preocupa esa mancha en el pulmón que se ve en la radiografía que te hemos hecho. El hecho de utilizar esta palabra me preocupa ya muestra cierto grado de compromiso que tiene el médico hacia el paciente. Juan pregunta, ¿es algo malo? El médico responde, aún no puedo decirte. Puede ser de una lesión antigua hasta una especie de cicatriz, pero también una neumonía o incluso un tumor. A esto nos referíamos de posibilidades benignas hasta potencialmente malignas. Juan pregunta, ¿un tumor? Sí, pero necesitaremos hacerte otras pruebas para salir de dudas. Elegir el lugar y tomarse el tiempo. Idealmente un entorno propicio, tranquilo, sin interrupciones, evitar los pasillos de ser posible. Hoy día sabemos que esto es prácticamente imposible, pero debiéramos hacer el esfuerzo de que fuese lo más privado posible. Siempre un contacto visual directo, a la misma altura, de ser posible, silla para todos, eventualmente una caja de pañuelos, tomarnos el tiempo suficiente. Los pacientes se dan cuenta si nosotros estamos apurados, estamos con el celular, estamos escribiendo, y ellos realmente aprecian ese tiempo que nosotros le dedicamos con suficiente tiempo y sin prisas. Bien, a Juan le practican una tomografía, muestra una masa en el pulmón afectado, va a biopsia e informa un carcinoma epidermoide. Y está esperando en el consultorio para recibir información sobre su proceso. Tratar de entender lo que el paciente ya sabe. ¿Sí? Tratar de indagar qué es lo que el paciente está sabiendo de su condición. Nuevamente un diálogo, el médico dice, antes de empezar, con esta frase ya estaríamos empezando, me gustaría preguntarte lo que ya conoces del problema por el cual me consultaste y qué pensás al respecto, Juan. Juan, bueno, realmente no tengo idea, por eso estoy acá.
El médico responde, claro, pero siempre uno se hace una idea de lo que pudiera estar sucediendo. ¿No es así? Bueno, nunca me había pasado esto. Pienso que tal vez se trata de alguna infección o algo por el estilo. Otras estrategias que podíamos usar en este punto podría ser, ¿qué entiendes hasta ahora acerca de tu enfermedad? ¿Qué te han dicho otros médicos sobre tu problema? ¿Qué has oído hasta ahora sobre los resultados de tus análisis? ¿Qué pensás si esto pudiera ser algo importante o grave? Como ya me percaté, ya revisaste tus estudios o ya estuviste googleando, ¿qué entendiste sobre la información que pudiste recoger o recabar? Explorar hasta dónde el paciente quiere conocer su condición. Este señor es Sigmund Freud, y ustedes pueden ver ahí en el círculo rojo. A Sigmund Freud le diagnostican un cáncer del piso de la boca y cuando el médico lo descubre le dice, mire, señor Freud, usted tiene un cáncer en el piso de la boca. A lo que, según dicen, Freud responde, ¿y a usted quién le dio el derecho de contarme eso? O sea, los pacientes tienen ese derecho de negarse a saber lo que está teniendo. O sea, puede haber una situación de rechazar voluntariamente cualquier información. Esto se ve en un contexto cultural o mismo puede ser por miedo. Entonces, pero nosotros a alguien le tenemos que contar. Entonces podríamos ir a alguna estrategia como, ¿qué es lo que querés saber sobre los resultados de tus estudios? ¿Querés saber detalle por detalle lo que te está pasando o algunas cosas nada más? Mira, decime, si tu problema de salud resultase grave, ¿te gustaría saberlo? Si no es así, ¿a quién yo le tengo que contar esto? Porque a alguien le tengo que contar. Entregar información, de ser posible de manera sensible, pero clara, con un disparo de advertencia. Ojo, no lo vamos a disparar al paciente. Disparos de advertencia pueden ser algunas frases de apertura, como por ejemplo, no tengo buenas noticias, no me gusta tener que decirte esto, pero me temo que las noticias no son buenas, los análisis muestran que eres diabético, lamentablemente no hay ninguna duda acerca del resultado de tus análisis, estás infectado por el virus del VIH, ya recibimos el informe y no es como esperábamos, se trata de un cáncer. De ser posible un lenguaje claro y comprensible, frases cortas, con pausas, evitar el lenguaje técnico y eufemismos, mejor siempre cáncer que carcinoma o tumor, comprobar el grado de comprensión que tiene el paciente y mucho ojo con el lenguaje corporal, cómo nos sentamos, cómo nos expresamos, cómo ponemos los brazos, hasta inclusive las piernas. En este pequeño paper relata inclusive que los pacientes a quienes se le dio un diagnóstico de cáncer, ellos le dieron mucho más valor al entorno que le dieron al momento de darle la información que al propio contenido de la información. Y tengamos en cuenta que honestidad y sinceridad debe de existir sin que eso signifique crueldad o insensibilidad. Bueno, le decimos a Juan que tiene cáncer, se tapa la cara con las manos y tras un breve silencio empieza a llorar. Esto es el final, esto es el final, Dios mío, esto es el final. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Y colegas, solo si estamos dispuestos a apoyar al paciente en sus emociones posteriores, estaremos moralmente autorizados a comunicarle una mala noticia. Ofrecer apoyo emocional luego después de dar esta información, porque pueden aparecer emociones fuertes con una respuesta variada, que sea afectiva, cognitiva, espiritual o visceral. Esto puede hacernos sentir incómodos y lo que debiéramos no hacer es limitar la emoción del paciente, darle tiempo suficiente para que lo pueda asimilar, tanto a él, a su familia, para ir reaccionando a poco posteriormente. Y fundamental, evitar el entiendo por lo que estás pasando, sintiendo. Sinceramente creo que hay que estar en la piel del otro para poder sentirlo, o continuar hablando mientras el paciente está inhibido, o sea, evitar el monólogo y por sobre todo la famosa frase no hay nada que podamos hacer, porque siempre hay algo que podamos hacer. Esto podría plantearse inclusive entregar el resto de la información en una próxima sesión, una próxima visita. Y en lo que se refiere a la reacción intelectual, es básicamente el paciente investigador, el que ya recibió, el que conoce probablemente lo que tiene, entonces debemos estar preparados con información precisa. Crear un plan de actuación futura. Preguntar al paciente si hay alguien más que tiene que estar involucrado en este proceso.
una próxima visita no muy alejada, pedir que apunten sus dudas, sus preguntas y de ser necesario podría hacer alguna medicación ansiolítica hasta la próxima consulta. Bien, pero antes de entrar a la consulta, se adelanta la esposa de Juan y su hermano y nos dice, por favor, doctor, si es algo malo, no le digas a Juan. Esto es sumamente frecuente, pero es el paciente el que tiene que decidir cuánta autonomía quiere ejercer de acuerdo a sus valores. Y esta retirada de la verdad, ya sea total o parcial, basándonos en que ofrecerla puede dañar al paciente, pudiera ser en alguna circunstancia un privilegio terapéutico moralmente lícito por razones culturales. Pero, atención, debiera de existir un riesgo palpable de daño ligado a conocer la verdad, que no tiene que ser mayor al que ocultarla, ¿sí? Bien, esta negativa de los familiares para proteger al paciente, lo que conocía como conspiración del silencio, realmente es un intento de autoprotección, pero es un falso proteccionismo. Este engaño curativo no lo podemos sostener mucho tiempo, el teatro tampoco, muchos de los familiares creen que conocen a fondo la psicología de sus seres vivos y lo que realmente ignoran es que ellos están sabiendo lo que les está pasando, que algo anda mal, porque se le hacen pruebas aquí, pruebas allá, evidentemente algo no está funcionando como debiera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos esta situación? A ver, pudiera servirnos esto, reconocer los deseos de la familia, interesarse por las razones que le llevan a desear que el paciente no conozca la verdad, aceptar esos motivos, intentar entenderlos sin juzgarlo a la vez que se legitiman, analizar las repercusiones que tendrán en el paciente y en la familia, explicar que compartir la información va a favorecer el proceso y hará menos doloroso, explicar la necesidad de conocer los deseos del paciente, asegurar que no le vamos a decir nada que no desee saber y sobre todo esto ayudaría a mantener esta trilogía comunicativa entre el paciente, la familia y el médico. Bien, estos pasos que vinimos recorriendo se puede resumir en este acrónimo que es el protocolo SPIKE o protocolo de Bookman, usado sobre todo en oncología, que es preparar, percibir lo que ya sabe, invitarlo a que nos cuente, entregar la información, tener una respuesta empática, un silencio empático y crear después un resumen y una estrategia. Pero ¿qué es lo que nos pasó ahora? Con esta tormenta del COVID viene a plantearnos un desafío diferente. O sea, tendríamos que crear nuevas capacidades comunicativas, nuevas competencias comunicativas, o por lo menos entrenarlas. Y lastimosamente esto no se refleja en nuestra formación y muchos de nosotros lo hacemos de manera intuitiva según nuestras propias experiencias personales o cuando somos médicos jóvenes intentamos imitar a nuestros formadores sin que esto realmente esté en el camino correcto. Esto puede tener un impacto tanto en el personal de salud, así como en la familia también, con respuestas intensas e inmediatas en ellos. Y puede asociarse esto a enojo o agresividad, inclusive a un duelo prolongado. Bien, pero antes de continuar, hablemos un poco de lo que significaría el estigma de dar la información bajo estas circunstancias de pandemia. Hay muchos aspectos desconocidos todavía que nos generan confusión, angustia y miedo ante esta situación. Esto pudiera generar todavía algunos estereotipos que pueden ser perjudiciales para todos al momento de entregar la información. Cuando hablamos de COVID, debemos de cuidar algunas palabras, algunos lenguajes, porque pueden tener un impacto negativo en las personas y ser aún más estigmatizante. Veamos un poco qué frases podríamos decir y qué debiéramos de evitar. Conviene decir tiene COVID o está siendo tratado por COVID, o que se murió después de contraer COVID y no decir caso o víctima. Decir que un paciente o un familiar puede tener COVID-19 y no como caso sospechoso o sospechosa. Decir que las personas adquieren o contraen en lugar de transmiten o infectan. Hablar con precisión de los riesgos y los datos oficiales y evitar los rumores no confirmados porque pueden generar más miedo en el ambiente social o familiar. Y siempre enfatizar la importancia de adoptar medidas de protección para evitar la propagación, medidas de protección personal. Bien, cuando buscamos unas herramientas comunicativas para estos tiempos, realmente hay muy poca información.
existen muy pocas recomendaciones, pero algunas ya encontramos de manera adaptada según la demanda que nos impone el COVID-19. El protocolo SPIKES, que ya lo vimos anteriormente, y describiremos ahora un poco una combinación de ellos junto con el GRIEC-INC, que básicamente es un acrónimo que fue creado en el 2005 para entrenamiento de notificación de muerte para residentes emergenciólogos. Consta de 28 conductas agrupadas en 9 categorías. Y es un acrónimo que tiene su significado para cada letra. Estos fueron creados para enfermedades crónicas y para eventos traumáticos, no para eventos pandémicos actuales. O sea, lo que pretendo básicamente es que sea nada más una herramienta de ayuda, no una regla así taxativa que tenga que ser utilizada, sino puede ser... Permiso, doctor, sobran 5 minutos. Ok, gracias. Como elemento de ayuda. Genial. Repasemos rápidamente. Paso 1, recopilar la información del caso, elegir un lugar privado. Si lo vamos a hacer de manera remota, que tenga una buena conexión telefónica o a internet, por supuesto dispositivos limpios, revisar acabadamente el caso y la historia clínica y el contacto de la familia. Recomiendan tener alguna técnica de relajación antes de establecer este contacto con el familiar, que sea a través de una respiración diafragmática para regular nuestro estado de estrés. Ofrecer a la familia, al familiar o al paciente que nos acompañe, si de ser posible, y asegurarnos de presentarnos nosotros. Hablar despacio, claro y con calma, presentarnos efectivamente. Hola, soy el doctor Jesús Falcón, pertenezco al equipo de atención del Hospital General de Luque o del Instituto de Previsión Social. Estoy a cargo del paciente José Bolaño. Puedo hablar con la doctora Diana Rodríguez, con Diana Rodríguez, de ser posible. Un familiar de contacto. Preguntarle al miembro de la familia si le gustaría que esté acompañado por otra persona al momento de dar esa información. Preguntar qué información ya tiene el miembro de la familia sobre el estado de salud del paciente. Importante ver la información sociodemográfica de ese familiar. La edad, el nivel educativo, el parentesco, el estado físico, si tiene algún problema de salud como depresión, consumo de sustancias, antes de entregarle la información, porque puede ser complicado eso. Esta información va a ayudarnos a identificar posibles riesgos ante esa información entregada. Usar preguntas abiertas, ¿sí? ¿Qué es lo que ya saben de esta situación? ¿Qué le han dicho? ¿Qué significa para vos eso? Incluso si el miembro de la familia pudiera estar dándonos algunos datos incorrectos, evitemos corregirlos, nada más escuchemos y escribámoslo. Reanudar la cronología de los eventos y la información que llevaron a la muerte o a la complicación del paciente desde que terminó la historia con el familiar. Entonces, como usted dijo, señora o señor, recibimos al señor fulano de tal, bajo estas condiciones, describir acabadamente, no con términos técnicos, hicimos estos procedimientos, describir los procedimientos, nuevamente no con muchos términos técnicos, hacer saber que el paciente estuvo acompañado en todo momento, pero en este punto no dar todavía la información, eventualmente si es sobre un deceso. Usar frases preparatorias como lamento informarle esto, de manera empática, ¿sí? Señor, señora, el paciente Carlos Pérez, lamento informarle que la situación del paciente no ha mejorado, se deterioró gravemente y el paciente murió. No utilizar eufemismos como ya no está con nosotros. Ser claro, usar palabras directas, o sea, sin opción. Se murió, está muerto, ¿sí? Porque puede crear más confusión. Resaltar los procedimientos que ayudaron a aliviar esos últimos momentos, esas últimas horas de la vida del paciente. Paso 6, eventualmente podemos encontrarnos ante estas reacciones, ¿sí? Eres un incompetente, te demandaré. Usemos un tono calmado nosotros, sin agacharnos, y podemos responder, escucho o veo que estás enojado por la forma en que van las cosas. Es comprensible sentirse así, pero estaré apoyándote con tus dudas, pregúntame.
y evitar yo no tuve nada que ver con esto, ya no grites, si tan solo te hubieses quedado en casa y te hubieses cuidado, al final es tu culpa. Tratar de ver entre líneas qué es lo que está pasando con ese paciente. Y en algunas circunstancias, de ser posible, primeros auxilios psicológicos, un departamento de psicología sería fundamental la ayuda bajo estas circunstancias. Y indicar el procedimiento a seguir cuando después de recibir la información sobre arreglos del funeral o requisitos locales para esto. Podemos decir, mire, en media hora más le volveremos a informar cómo siguen estos pasos, explicarle por qué no es factible realizar ritos funerarios, animar a miembros de la familia a permanecer en cuarentena y seguir cuidándose posteriormente. Responder a las preguntas y ofrecer una derivación para apoyo de salud física o social posteriormente. Vuelvo a reiterar, esto debería de existir en los servicios donde estamos atendiendo este tipo de pacientes en los hospitales. Y al final de la llamada, ver medidas básicas de bioseguridad y verificar nuestro propio estado emocional. Lavarnos las manos, limpiar los dispositivos que usamos y, de ser necesario, nosotros mismos buscar apoyo especializado. No debiera de recaer en una sola persona, debiera haber un equipo rotativo para que no caiga en una sola persona tener que enfrentarse a esta situación. Haciendo una búsqueda, uno puede encontrar realmente escasas recomendaciones, pero estoy seguro que ninguna de las recomendaciones contemplan este tipo de información. De uno de nuestros hospitales, los pacientes lo reciben por mensaje y fíjense, paciente de mejoría, pronóstico reservado, traslado a UTI según disponibilidad. Paciente con mascarilla facial con reservorio de saturación 63%. Imagínense la desesperación que pueda sentir. Bueno, ¿cómo respondo? Doctor, mi papá y mi mamá estaban internados, mi papá falleció, dígame, ¿cómo le digo eso a mi mamá? ¿Cómo digo al familiar? Doctor, ya no tengo camas de internación, solo sillones. Doctor, ya no tengo terapia intensiva. Doctor, ya se me terminó el oxígeno. Y realmente, para decir esto, no existe guía, no existe algún camino, lo debemos adaptar en ese momento. Y como mensaje final, cuando la enfermedad va ganando, es crucial volver a ver a la persona, volver a escuchar y redescubrir su historia individual, sus logros, sus esperanzas y temores, algo que trascienda esta situación de enfermedad y la deje atrás. Muy bien, la buena noticia es que culminamos acá y quedo atento a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jesús. Yo creo que nos trajiste otra vez al tema principal: pandemia, COVID, relacionamiento con los pacientes y los familiares, ¿verdad? Todos luego tocaron eso, que es nuestra situación actual. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas es para el doctor José. ¿Y la seguridad del cuidador en América Latina? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tienen una hora? Yo lo escuchaba, sí, en realidad es una charla, segundas víctimas durante la pandemia, una de las charlas que hay para la Sociedad Boliviana de Medicina Interna. Pero resumiendo y aprovechando como introducción lo que dijo recién Jesús, el Hospital Ferrando hizo un hospital de campaña que se llama Hospital Modular, que tiene 54 camas, de las cuales 24 son de terapia intensiva y 30 son de cuidados intermedios. Y lo que empezamos a ver es, en seguridad del paciente, aclaro, se llama segundas víctimas a los cuidadores. Entonces, ¿cómo se cuida a los cuidadores? ¿No? Esa es la pregunta. Y para eso se acuñó un término que se llama segundas víctimas, que es el profesional de la salud que se encarga de cuidar al enfermo y que por culpa de un error o como consecuencia de un error se ve afectado psicológicamente y profesionalmente. Acá nosotros empezamos a pensar en los cuidadores y en el hospital particularmente. Es muy interesante porque esto no va de lo teórico, sino de lo práctico. ¿Cuál fue la aplicación práctica? Yo soy jefe de departamento del Hospital Ferrando y tengo 17 servicios a mi cargo, entre los cuales está salud mental, terapia intensiva, clínica médica, los sectores críticos. Entonces, lo primero que armamos fue un dispositivo de apoyo
a los trabajadores de la salud. Y obviamente, como ellos, digo a los trabajadores de la salud, porque acá eran médicos, kinesiólogos y enfermeros, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue establecer con el sistema de salud mental, con el servicio de salud mental, un equipo que trabajara por telemedicina, con telemedicina, dando apoyo a los profesionales que estaban involucrados en esto, porque esto se iba extendiendo, iban apareciendo estas consecuencias que yo expuse en ese gráfico, donde uno empieza a ver las consecuencias sobre los cuidadores y la aparición de las segundas víctimas, ¿no? Pero fue muy interesante, porque la demanda fue que no era suficiente. La demanda de la gente que estaba involucrada en el cuidado de los enfermos era que agradecían ese apoyo, pero que ese apoyo no era suficiente. Y que necesitaban, es muy importante transmitir esta experiencia, porque ellos decían que necesitaban la presencia física del psicólogo o del psiquiatra en el grupo de trabajo, y que no era suficiente con el apoyo a distancia. Entonces lo que hice fue, uno de mis servicios es cuidados paliativos, y a cargo de cuidados paliativos hay una psiquiatra, y ellos manejan muy bien esta situación. Entonces ella se ofreció a formar parte del equipo que trabajaba en el modular. Entonces iba todos los días a hacer como un monitoreo de los cuidadores y de algunas situaciones de los pacientes en particular. Y elaboraba un informe semanal que me enviaba a mí sobre cómo era la situación, y de acuerdo a ese informe evaluábamos si alguno de los que formaban parte del equipo tenían que tomarse una semana o 2 de descanso. Y lo hicimos. O sea, a veces en el medio de la falta de recursos humanos y el aumento de la demanda, sacamos gente del equipo, porque la verdad que estaba con un síndrome de estrés postraumático y estaban empezando a tener signos de burnout, ¿no? Entonces, había de todo: depresión, burnout, estrés postraumático, angustia, bueno. Entonces, yo hago telemedicina también, ¿no? Pero la presencialidad en esos grupos es indispensable, a una costa de exponer a un riesgo al apoyo, en este caso del psicólogo o el psiquiatra, que se involucre en el equipo de trabajo. Funcionó, la verdad que eso funcionó. Con respecto a cómo cuidar al resto, a todos los que participan de esto, es para hablar largo y tendido, porque hay varias estrategias, hasta desarrollo de apps de autocuidado, ¿no? De autoidentificación, que uno entra como un trabajador de la salud a una app, así como están estas apps de autodetección de si soy portador o no de un COVID. Es una app que se desarrolla para detectar si estoy pasando por una situación de estrés vinculado a esto, ¿no? A esta situación. Muchísimas gracias, Doc. Un buen dato el apoyo psicológico, ¿verdad? Tengo otra pregunta, creo que es para el doctor Jesús, ¿verdad? Además de la comunicación médico-paciente, ¿cuál es la estrategia comunicacional con familiares o responsables ante el hecho de dar malas noticias? Bueno, probablemente esa pregunta vino a mitad de la exposición, porque hicimos una descripción un poco extensa y detallada de esa situación. Eso uno lo puede tener de manera bien detallada, como dije. Lo puede tener como un checklist, inclusive al momento de desempeñarse como un informador. Y uno lo va adaptando de acuerdo a la situación que va llevando la conversación con el familiar del paciente, porque pueden verse múltiples reacciones. Lo fundamental, tratar de seguir esos pasos con el protocolo Spikes podría ser suficiente, de preguntar qué es lo que ya sabe, de ver si quiere saber todos los detalles, de entregar una información con un lenguaje claro, sencillo, asegurarnos de que esté comprendiendo lo que está pasando. Si presenta algún tipo de reacción, ya sea llanto o cosas por el estilo, no interrumpir, dejar que expresen sus emociones,
preguntar si está sola, si quiere que alguien más lo acompañe en ese momento, sobre todo respetar esos momentos. No decir la famosa frase, entiendo lo que estás pasando, porque tenés que estar en la piel del otro. O sea, ese es el concepto de empatía, estar en el zapato del otro sin que sea tu zapato. Y es sumamente complicado. Y hay algunas preguntas realmente a las cuales no puedo responder. Lo que sí podría ser por la experiencia que ya vamos viendo, como una de las preguntas finales que puse, doctor, mi mamá y mi papá estuvieron internados, mi mamá falleció, mi papá no sabe, ¿qué hago? Y yo creo que bajo esas circunstancias, ese ocultamiento temporal podría ser beneficioso, porque podría ser mucho más perjudicial darle a esa información en ese momento de hospitalización crítica que posteriormente. Y ahí debiera de actuar un equipo de psicólogos, un trabajo multidisciplinar para poder prepararle a ese paciente e ir viendo posteriormente cómo afrontar esa situación. Doctor José, ¿me querés agregar algo? Sí, sí, quería agregar algo que me parece oportuno. Al principio de la charla se hablaba sobre comunicación, ¿no? Es una dimensión de la calidad que forma parte de los currículos modernos, digamos, y me parece indispensable. Y se debe enseñar, en este caso, en general, en el hospital, en clínica médica, la comunicación de malas noticias la da el personal más entrenado, pero con el residente al lado. O sea, yo cuando era jefe de servicio de clínica médica y tenía que dar malas noticias, me parecía indispensable que los que mejor sepan comunicar sean los que se hagan cargo de la comunicación, aunque no sean el médico de cabecera, pero con el médico de cabecera al lado, por dos motivos. Primero, para no quitarle responsabilidad y protagonismo, y segundo, para entrenarlo en eso, que es un poco complicado. Yo me acuerdo que cuando era residente de primer año, una psicóloga, de la cual me acuerdo el nombre y el apellido y todo, tengo buena memoria, me dijo una frase muy sencilla que me cambió la forma de entender todo, que era, me dijo, respetá la fantasía de tu paciente, un poco lo que decía recién Jesús, ¿no? ¿Qué quieren saber? ¿Qué es lo que quiere saber el paciente? Respetá la fantasía del paciente. Voy a contar una anécdota que sirve para ilustrar, que era una paciente mía, jueza, una abogada, jueza, una persona brillante, adorable, inteligente, muy fumadora, y siempre me decía, usted no me hable nunca nos tratábamos usted, ¿no? Ella tenía 20 años más que yo, me decía, usted no me hable nunca en contra del cigarrillo porque yo no voy a dejar de fumar. Y yo le decía, bueno, vamos a hacer un pacto, yo siempre le voy a hablar mal del cigarrillo, pero amablemente. Un día vino a verme, me dijo, no me siento bien, le pedí una placa y tenía un tumor del pulmón. Le pedí la placa, me trajo la placa, y le dije, algo me hizo acordar lo que decía Jesús, le digo, no son buenas noticias. Y lo único que me dijo es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tiene que empezar, probablemente vaya a cirugía y probablemente tenga que hacer quimioterapia. Bueno, me dijo, y no me preguntó más nada. Ella no quería saber más nada que eso. O sea, ella no me dijo, entendió, dio todo por entendido. Yo creo que hay uno, pero le quiero explicar qué tiene. No quiere entender. Uno tiene que entender y respetar la fantasía del otro, por esto que decía Jesús. Y hay un término, yo soy bastante provocador con esto, pero la empatía no siempre es buena. La empatía no siempre es buena. A ver, es una provocación. Es mejor ponerse en los zapatos del otro que quedarse en los zapatos de uno todo el tiempo. Pero es mejor la compasión, porque la compasión es la emoción más la acción. La empatía es la emoción. Me pongo en el lugar del otro. Trato de sentir sus emociones y de compartir sus sensaciones. Hasta desde el punto de vista de la neurología clínica, yo por ahí, alguna vez le voy a mostrar una diapositiva cómo funciona en resonancia nuclear magnética funcional
el cerebro de un comunicador que da una mala noticia desde el punto de vista de la empatía y desde el punto de vista de la compasión. ¿Cuál es la diferencia? En la empatía yo me pongo en los zapatos del otro y sufro con el otro. Sufro con el otro, siento el dolor del otro, me pongo en los zapatos del otro. En la compasión puedo entender, aunque la palabra compasión viene etimológicamente de sufrir con, desde el punto de vista de la neurociencia y por ahí desde la filosofía oriental, es el acto de aliviar el dolor del otro, entender el dolor del otro, pero con la capacidad de aliviarlo. O sea que a la sensación se le agrega la acción. Y neurofuncionalmente distinto. Cuando le hacen resonancia nuclear magnética funcional a alguien que está pensando compasivamente y no empáticamente, su cerebro está bien. O sea, el cerebro se llena de lucecitas, digamos, ¿no? No se apaga. Entonces, bueno, es para desarrollarlo, pero la empatía está bien siempre que no afecte tanto al cuidador y que no le haga perder objetividad, porque meterse en los zapatos del otro a veces hace que uno sufra igual que el otro y no ayude mucho. Cuando uno es compasivo, ayuda. Bueno, mira que todo lo que estamos hablando, mencionamos empatía, compasión, habló también lo mismo, el doctor Jesús habló de la empatía, y yo tengo una consulta para la doctora Diana, porque podemos enseñarle eso a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, cómo ser empáticos o cómo ser compasivos. ¿Se puede eso? Sí, sí se puede. Ocurre que en mi universidad hay un grupo de profesionales mediana edad que están muy entusiasmados con esto de la docencia y que incluso profesores de Chile han venido acá a Lima a entrenar a un grupo para que ese grupo sea en docencia médica y en estas habilidades importantes, para que ese grupo luego sea el que entrene al resto, o sea, haga un efecto multiplicador. Y sí, la empatía es interesante porque se puede mejorar la empatía y porque incluso hay escalas para medir el grado de empatía. Es más, hasta se proponía algunas veces como una investigación con qué grado de empatía tú ingresas a la universidad y luego cuando pasan los años, ¿cómo estás? ¿Te has endurecido? ¿Ya no eres el mismo individuo sensible que como cuando ingresaste? ¿O cómo está ocurriendo? Y de todas maneras sí hay arte para mejorar la empatía en los estudiantes. Sí, sí. Y lo otro que quería comentar a propósito de la pregunta que hicieron sobre el cuidador, que me parece muy bien que la contestó el doctor José. Como quiera que yo soy geriatra, nosotros también vemos el problema del cuidador del adulto mayor, que muchas veces sufre en silencio. Este cuidador puede ser rentado o puede ser un familiar. Y a veces, muchas veces es una dama, la hija, y no vamos más allá y no vemos todo lo que ella puede sufrir, todo lo que ella puede dejar de hacer. No puede trabajar, tal vez no puede estudiar, tal vez no puede mejorar su estatus. ¿Por qué? Porque me quedé soltera y todos decidieron por default que tengo que cuidar a mi madre. Y claro que uno tiene que cuidar con amor y con cariño, pero hay que estudiar bien todo el componente que eso significa. Es más, hay unos papers súper interesantes que hablan sobre la escala de Sarit. ¿Qué cosa es la escala de Sarit? Es un instrumento que te aplican a ti como cuidador y ven si tú estás ecuánime, si tú estás desde el punto de vista de salud mental estable o estás deprimido, ansioso, no duermes, porque sufre. Por eso que hay muchos capítulos y eventos, como bien dice el doctor, que pueden durar muchas horas en los congresos de gerontología y geriatría internacionales, en los cuales en una sesión paralela, porque todo es paralelo ahí, están haciendo sesión de cómo cuidar al cuidador. Cómo cuidar al cuidador. ¿Y qué dice la teoría en unos últimos papers que yo leía? Que no es lo mismo, no todos sufren igual. Si yo fuera cuidadora de un adulto mayor que tiene demencia, Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, dentro de otras demencias, qué sé yo, vascular, qué sé yo, enfermedad de PIC. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que aquel cuidador que tiene a su cargo, a su comando, un paciente con demencia, los dígitos salen peor. La situación es más crítica de ella. Y algo que le quería comentar, preguntar también al doctor Jesús,
referente a las malas noticias y la comunicación del médico, del estudiante de medicina o del residente. ¿Qué hay de cierto? Si hay alguna barrera real, y eso creo que lo conversamos alguna vez, porque es importante, porque como no todo se puede tocar en 20 minutos, la alfabetización sanitaria es sumamente importante, y lo dicen papers modernos y papers no tan modernos. ¿Por qué? Porque alfabetización sanitaria, ¿qué quiere decir? Quiere decir el conocimiento, la actitud, la manera como el individuo entiende lo que su médico le está diciendo, entiende la receta, entiende lo que le explica, porque yo, sabiendo leer y escribir, tal vez no le entiendo. ¿Por qué? Porque el doctor no tiene habilidades de comunicación y no le entiendo lo que me explica, y yo por respeto o por ese paternalismo antiguo que a veces ha existido, le digo sí, 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 o no, 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 pero la verdad que no sé lo que me dijo. ¿Y por qué eso es importante? Porque luego va a traer problemas, porque en tanto yo no internalice la enfermedad que tengo, en tanto yo no entienda bien cómo debo tomar esa medicación, en tanto yo no sepa cuál es la presentación ni la frecuencia que debo tomar, entonces, ¿qué va a ocurrir? No voy a adherir al tratamiento, y en consecuencia, ¿qué va a pasar? Éxito no es que el profesional acumule una serie de conocimientos en el cerebro. Éxito es que esos conocimientos que uno los acumule los ponga al servicio de la población, al servicio del que nos necesita. Si no, fracasamos. De manera que, si no sé expresarme o no sé dirigirme al interlocutor, al paciente, y no evalúo el grado de alfabetización que él tiene, puedo no estar hablando un lenguaje adecuado. Y para evaluar alfabetización sanitaria también hay escalas. El TOFLA, Test of Functional Health Literacy, o el SALSA, que es el que nosotros hemos utilizado y hemos aplicado desde el punto de vista de salud pública, está publicado en la revista de la Universidad Nacional de Colombia, que es el Journal of Public Health. Y es que uno tiene que aplicar es el SALSA, es el Short Assessment for Health Literacy for Hispanic Adult, en inglés, pero eso está traducido y está validado. ¿Y qué ocurre? Uno le hace esas preguntas al individuo y uno categoriza en qué lugar sale. Si sale menos de 37, tiene baja alfabetización sanitaria. Si sale más, es correcto. Y tengo yo que ponerme en esa situación de que no me va a entender mucho. Entonces, probablemente yo tengo que dedicarle un poquito más de tiempo, tal vez con dibujos, tal vez con maquetas, tal vez con figuras, con láminas, con algoritmos, para que me entienda. Porque si no, voy a fracasar. Una paciente llegó a consultorio, y esa es autocrítica, porque el residente le dio el alta y está bajo mi tutela. La señora, secuela de ACV, no tan grave, una mujer de 50 años, no tan grave, pero me dice, doctora, por favor, ¿podría cambiarme el horario de la administración de la medicina? Sí, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es que, doctora, todos los días me sacuden a golpe de 12 de la noche porque me toca la medicina. ¿No me la podrían correr? Claro, ¿por qué? Porque mi residente le puso, ya, señor, usted se va de alta, ya. Cada 12 horas, el más iluminado, el más preparado de esa familia, que era un joven cariñoso con su madre, dijo, mamá, tienes que tomar cada 12 horas. Como ahorita son las 12, te doy tu pastilla y te va a tocar a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque mi residente, que casi lo ahorco, dijo, cada 12 horas. Y yo le dije, ¿y por qué tú pones cada 12 horas? Se pone cada 12 horas 2 puntos, 8 a.m., 8 p.m., 9 a.m., 9 p.m. Pero no vas a dejar que el pobre paciente se confunda y diga, bueno, como ha salido a las 12 del día, le voy a dar a esta hora y luego le voy a dar. O sea, cosas así de pequeñas, pero que repercuten en la persona. De manera que la alfabetización sanitaria es importante. ¿Por qué? Porque así como hablamos de medicina basada en evidencia y que tenemos que estar actualizados y tanto, correcto, que McMaster, correcto, que el otro hospital de Oxford University, ¿qué dice la medicina basada en evidencia? Yo tengo que estar actualizado, correcto. Yo tengo que elegir bien el paper, tengo que hacer lectura crítica, porque no todo lo que brilla es oro, y mi tiempo es oro, y no lo puedo perder en un paper que no está bien elaborado. Tercero, las canas se respetan, la experiencia. Y cuarto, valores y preferencias. Ahí viene el cuento, valores y preferencias. Pero ¿de qué sociedad me está hablando usted? Y yo soy defensora de la medicina basada en evidencias, pero a la vez pienso. Y digo, sí, valores y preferencias, sí. Vis a vis, tete a tete, la mirada horizontal, pónganse en una sola mesa, decisiones compartidas. Mira, tenemos la alternativa A, la alternativa B, ¿cuál decidimos? Y usted va a llevar esa alternativa. ¿Y qué pasa si mi paciente es un Ashaninka? ¿Qué pasa si es un Campa? ¿Qué pasa si es un Aguaruna? ¿Qué pasa si es un Chipivo? Entonces,
¿de qué estamos hablando? Son tan ciudadanos y tienen tanto derecho como cualquiera de nosotros que estamos en el lado de los afortunados. Doctor Jesús, lo dejo en la palabra. Tu micrófono, doctor. por favor. Definitivamente, doctora, de que existen barreras y se da particularmente en nuestra sociedad, incluso hablando con pacientes en un mismo idioma, el español, muchos no logramos darnos a entender. Y nuestro bilingüismo, si bien en algún momento fue una herramienta muy importante para nuestra historia, creo que ahora mismo puede ser una barrera para nuestro sistema de salud, porque el personal de salud no se desenvuelve con un guaraní práctico, no se nos enseña un guaraní práctico en nuestras universidades, y cuando nos confrontamos a los pacientes, lo confrontamos mal, y bueno, que entienda lo que quiera, ya no me tomo el tiempo de hacerle un esquema, mire esta pastilla azul, y muchas veces, o esta pastilla roja, muchas veces eso lo subimos a redes sociales a modo de burla, porque el paciente me trae su listado de pastillas, esta azul, esta roja, vengo a buscar mi pastillita verde, y probablemente fue responsabilidad nuestra que no lo instruimos en su momento. O sea, esas barreras lo tenemos que ir sorteando ya desde la etapa formativa del grado. Gracias. Doctor Bolaño. Sí, dos cositas. Una, ya Jesús presentó muchas formas de comunicación de noticias. Yo en la sala decía 3 preguntas para comunicar noticias, que eran las que tenía que tener como un mantra: ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? Eran las 3 preguntas que se tenían que hacer. ¿Cómo voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿Y dónde voy a comunicar? Le pueden cambiar el orden si quieren. Cuándo, cómo, dónde, como quieran. Pero esas 3 preguntas, respondérselas siempre, ¿no? Y tienen que formar parte de la enseñanza transversal en la Facultad de Medicina, desde el grado hasta el posgrado. Todos los programas de residencia de cualquier especialidad tienen que tener comunicación como una cuestión transversal, que empieza en primer año y termina en el último año. Y se tienen que entrenar en eso como en otras capacidades. Y tiene que ver mucho con la cuestión de la calidad, ¿no? Porque nosotros venimos desde un paradigma en que la calidad era una cuestión técnica. ¿Cuál era el acto que desarrollaba un profesional de la salud? Y la calidad no tiene que ver con eso. La calidad tiene que ver con la percepción del que recibe el acto. Y eso es lo que hace exitoso o no una institución, un programa y hasta un profesional. Cómo percibe el otro. Y para eso es muy importante lo que decía Diana y lo que comentaba Jesús. Hay una técnica que se llama readback, ¿no? Que es que me repita lo que le dije. A ver cuánto y no como una evaluación al otro, sino como una evaluación hacia uno como comunicador. ¿Qué tan bien estoy comunicando? ¿No? ¿Qué tal? Porque la comunicación no es una cuestión lineal de emisión de una información y recepción de una información. En el medio hay ruidos, hay estos problemas idiomáticos, barreras idiomáticas, lugares donde comunico, emociones del que recibe, emociones del que transmite. No es una cuestión así. Entonces, la técnica de esto que decía Jesús y que lo mencionó es: ¿qué entendió usted de lo que tiene? ¿Qué piensa usted que tiene? ¿Cuán grave cree que es lo que tiene? Y después, la reciprocidad de la información, después que él le explicó y uno le hace una devolución y le aclara al paciente, dígame, ahora, después de esta charla que tuvimos, ¿qué entendió usted? O sea, ¿qué cambió de la información que usted tenía o es la misma? Y otra vez, es evaluar al que transfiere la información, Lo que importa es
¿Qué percibe el que recibe? ¿Qué percibe el que recibe la información? Y en los actos de calidad es muy importante cuál es la percepción. A mí me gusta contar historias porque contar historias es más importante que mostrar una diapositiva, ¿no? Mi madre, siempre cuento esta historia cuando hablo de calidad. Mi madre se hizo una colecistectomía laparoscópica cuando yo era estudiante, no era residente de primer año, de clínica médica hace muchos años. Y me dijo, bueno, ¿quién es el mejor cirujano? Le dije tal. Bueno, mi madre se operó con ese cirujano, no tuvo ninguna complicación de la colecistectomía laparoscópica y nunca más se operaría con él y jamás lo recomendaría a nadie. La cara de Diana. ¿Por qué? Porque el acto quirúrgico fue espléndido. Espléndido. La comunicación fue pésima. Mi madre se fue de alta voluntaria después de 2 días en que el cirujano, fue un fin de semana, ¿no? Se fue sin que el cirujano la haya visto el sábado y el domingo, entonces el lunes pidió la alta voluntaria y se fue. Probablemente el cirujano haya pensado que él es brillante y que su acto quirúrgico fue extraordinario y que él es una especie de Diego Maradona del bisturí. Y la percepción del paciente es que es un desastre y que nunca más lo consultaría. Entonces, cuando queremos saber si nuestro acto médico tiene calidad, tenemos que tener alguna devolución de parte del paciente en cualquiera de las facetas del acto médico. Yo quisiera opinar al respecto, doctor, y me parece perfecto lo que dice, y estoy de acuerdo. Sin embargo, recuerdo cuando fui a hacer la maestría a otro país, yo vi que a un proyecto de investigación que estaban haciendo era calidad de la atención en una gestante, digamos, o sea, querían valorar la calidad de la atención en ese centro de salud, en esa atención periférica, en atención primaria, pero desde la óptica de la paciente, desde la óptica de la gestante, lo cual es perfecto. Pero yo me hice una pregunta, pero solamente se está mirando la calidad, usted que es experto, por un ángulo. Y creo que la calidad podría tener más ángulos. ¿Por qué? Digo lo siguiente. La ejecutora de esa tesis era una matrona, como dicen en Chile. Nosotros decimos obstetriz, no sé si habrá otro término, obstetriz, le decimos licenciada. Entonces, estaba evaluando, asesorada, por supuesto, la calidad de la atención en ese centro de salud desde la óptica del paciente. Entonces yo dije, caramba, pero ¿no será que está incompleto? ¿Qué tal si yo soy muy conversadora, nunca estoy de mal humor, trato de estar bien? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo ser muy simpática y decirle a la señora, ¿cómo está? Qué gusto, me encanta el color de traje que trae, porque de repente sí me gusta, porque puede ser, y lo expreso. Pero ¿será suficiente cómo yo le transmito mi cariño a la paciente, cómo le trato, cómo le escucho? Y le digo, sí, señora, esto y el otro. Y ella se siente confortable. Sin embargo, desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de marco teórico, no le pido la glicemia, no le pido la prueba del HIV, no le pido tal vez un examen de orina, no le pido el RH, que es sumamente capital y que podría traer a posteriori complicaciones. Entonces yo dije, yo creería que si yo quiero evaluar un centro de salud y ver si está cumpliendo y si está en la performance que le exige el Ministerio de Salud, tiene que haber una especie de decálogo o tiene que haber un checklist, como dicen, de cuáles son las verdaderas funciones de ese centro de salud. Si cumple con pedirle en el primer trimestre esto, en el segundo trimestre esto, en el tercer trimestre esto, y además es una persona humana como deberíamos ser, yo creería que estoy de acuerdo. Si no, de repente mi óptica está incompleta. ¿Qué opina usted y qué opina el doctor Jesús? Sí, cómo no. Y es como, Von Braun decía que las estadísticas demuestran todo menos la verdad. O sea que en realidad cuando lo que importa es qué quiero medir. Entonces cuando yo voy a diseñar un programa para evaluar calidad, tengo que saber qué quiero medir. Si quiero medir satisfacción, es una cuestión muy subjetiva.
lo que a mí me interesa medir como gestor es qué impacto tiene sobre los indicadores de salud. Pero, y seguro que un mal comunicador tiene un mal impacto sobre los indicadores de salud, por más que sea un buen técnico. Porque, a ver, el cirujano que operó extraordinariamente bien a mi madre, que no la vio nunca, es muy probable que sus pacientes vuelvan a reoperarse porque no saben cómo curarse la herida, se infectan la herida, vuelvan con alguna complicación, sean atendidos por otro médico por gastritis, porque estuvo tomando el antibiótico y el analgésico sin ninguna protección gástrica y sin que nadie le haya hablado. O sea, hay indicadores de salud que tienen que ver con la calidad y eso uno lo puede medir. Pero la comunicación, hay muchos papers acerca de comunicación y calidad y comunicación. Y errores de diagnóstico, las fallas en la comunicación son las principales causas de errores y de eventos adversos en seguridad del paciente. Falla en la comunicación. O sea que hay que entrenarse en eso y me parece fundamental que se haga un encuentro donde se abra con comunicación, ¿no? Me parece correcto lo que dice doctor José. Yo soy discípula del Institute for Healthcare Improvement. He llevado un curso de experto en calidad y me encantan esos temas. Por eso dije, seguro usted va a ver cuando yo pongo PDSA, Plan, Do, Study, Action, que es el PD, que es como uno actúa para mejorar la calidad continua en diferentes escenarios. O sea, planea, hace, revalúa, estudia y luego hazlo, continuemos. Y entonces que lo que usted dice es correcto y que muchas veces esto de la comunicación es vital, porque puede ser hasta de un resultado o terminar en un problema de tipo penal, me imagino, si el error es muy, muy grave, si es que me equivoqué de miembro inferior en el momento de operar y en vez de operar el derecho, operé el izquierdo porque no me comuniqué bien, porque no miré bien, no establecí el... Voy a dar un ejemplo voy a relacionar algo que dice Diana con algo que dijo Jesús. Jesús dijo algo de que comunicar sin que haya compasión, ser sincero sin compasión, es pura crueldad. Nadie se tiene que ufanar de una sinceridad sin compasión porque es pura crueldad. Pero hace muy poco la ministra de Salud del Chaco dijo, de mi provincia, dijo que la mortalidad de los pacientes COVID, este es un ejemplo de comunicación inadecuada, era del 90% en las terapias intensivas de la provincia, ¿no? La media nacional es menos de 60 y en Cava y provincia de Buenos Aires, Cava es ciudad de Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires es menos de un 30%. Entonces, una comunicación totalmente desafortunada. ¿Sí? ¿Para qué sirve comunicar eso? Le estoy diciendo a cualquier familiar de un paciente COVID que se va a internar en terapia intensiva que en el lugar donde se va a internar tiene un 90% de probabilidad de morirse. Y además, ¿de qué me sirve a mí saber eso? Y además, se está poniendo en comparación con la media nacional, que es muy baja y mucho más baja en algunos lugares. O sea que además está diciendo que su sistema de salud es un desastre. Entonces hay que saber comunicar en todos los niveles. Yo creo que ahí entra la frase del doctor Jesús que decía que había palabras que había que evitar nomás. O sea, que no todos quieren tener toda la información o todo el panorama, ¿verdad? Yo realmente quería agradecerles y ir cerrando un poquitito. Yo creo que tenemos más temas y más para hablar y creo que vamos a desarrollar otra charla sí o sí. Y agradecerles por su tiempo, por la información. Y yo creo que todos sacamos muchísima información de esta charla. Agradecerle a Zabal otra vez, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y también a todos los colegas y a todos los profesionales de la salud, porque creo que tenemos un público diverso, ¿verdad? Que se conectaron y comentaron también. Muchísimas gracias. Okay. Una última cosa, Tati. Como anfitriones, nuevamente darle las gracias a la doctora Diana, al doctor José por su siempre muy buena predisposición para ayudarnos con estas charlas. Y oportuna, creo yo, esta charla que tuvimos y da pie para continuar
mucho tiempo. Así es que nuevamente de corazón, muchísimas gracias